Vamos a ver ahora en qué consiste el sacramento de la confirmación, el segundo sacramento de iniciación cristiana después del bautismo. Y concretamente vamos a ver tres cosas. ¿Qué es este sacramento? ¿Cuándo lo instituyó el Señor? Después, ¿cómo se administra? Y en tercer lugar, los efectos que tiene. Se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Es necesario recibir este sacramento para recibir esa plenitud de la gracia bautismal. No es algo opcional. Esa plenitud del Espíritu Santo, de sus dones, de sus frutos, la tuvo Jesucristo, pero debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. La primera vez que eso tuvo lugar fue en Pentecostés, tal como narra los Hechos de los Apóstoles. Aquel día los apóstoles recibieron unas llamas de fuego que significaban el Espíritu Santo y sus dones, y empezaron a transmitir también a los demás esos dones. Ese mismo día predicaron con valentía la historia de Cristo, su muerte y su resurrección. Los que escuchaban, que eran miles, quedaron conmovidos, se bautizaron y además los apóstoles les impusieron las manos. Isaías 11. Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Se refiere a Jesús, el descendiente de David. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Fijaros qué texto tan maravilloso, en el que se viene a decir que de ese elegido, en ese elegido para ser el Mesías, sobre él se posaría el Espíritu de Dios. Además, seguro que esas características de ese Espíritu nos han hecho recordar los dones del Espíritu Santo. Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del Señor. Bien, así estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que el Mesías recibiría el Espíritu de Dios. Cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, ¿recordáis ese pasaje? Un pasaje inolvidable, ¿no? Un pasaje inolvidable, está en el capítulo 4 de San Lucas. Jesús entra en la sinagoga, desenrolla el libro de Isaías y después de desenrollarlo va a ese episodio, a ese pasaje que está en Isaías 61, que dice: toda la asamblea de la sinagoga estaba con los ojos puestos en Jesús, escuchando lo que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar a los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí. Vuelve a enrollar el libro y dice el capítulo 4 de San Lucas que Jesús comenzó hablando: hoy se cumple en mí esta escritura que acabáis de escuchar. Impresionante, porque Él se está presentando como aquel Mesías en el que se ha cumplido la promesa de que el Espíritu vendría sobre Él, ¿no? Por si cupiese alguna duda, su ministerio se había iniciado en el río Jordán, cuando el Espíritu había venido sobre Jesús, y entonces ese Espíritu que se había puesto sobre Jesús había manifestado que Él era el elegido. Bueno, por si cupiese alguna duda, Él había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pues esa plenitud del Espíritu que tiene el Mesías no solo es para el Mesías, sino que la comunica al pueblo mesiánico. La plenitud de los dones del Espíritu Santo que tiene
Jesús, Él es el hombre movido por el Espíritu Santo, los comparte con nosotros, con los que estamos unidos a Cristo, para que también nosotros recibamos de esa plenitud del don del Espíritu que tiene Jesús, ¿no? Bien, pues así es como la Iglesia explicó lo acontecido en Pentecostés. Si uno va al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, en el que se narra lo que pasó allí con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, descubre que acto seguido de haber narrado cómo llegó el Espíritu y lo que allí aconteció, después de eso Pedro pronunció ante Jerusalén un discurso en el que está diciendo: esto que ha acontecido aquí es lo que estaba prometido, ¿eh? Sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea, es decir, esto que ha ocurrido aquí es lo que estaba, Pentecostés es lo que estaba profetizado, que vendría el don del Espíritu sobre el Mesías y él lo compartiría con nosotros. Bueno, pues toda esta narración que estoy haciendo de la historia de la salvación, como el don del Espíritu llegó, esto es lo que la Iglesia da en el sacramento de la confirmación. ¿Cómo se administra este sacramento? Suele haber una fase previa, que es renovar las promesas del bautismo, confesar la fe. Todos los que se confirman es necesario que tengan uso de razón, es decir, por lo menos 7 años, y sean conscientes de lo que están haciendo. Sean cristianos, es decir, acepten a Jesucristo y todo lo que Él ha revelado con su vida y sus palabras. Y luego el rito propiamente dicho consiste en 2 cosas. Primero, la imposición de la mano sobre la cabeza del que se confirma. Y en segundo lugar, a la vez, el que confirma unge la frente con el santo crisma. Y dice a cada uno, N, es decir, el nombre de cada uno que le habrá comunicado antes su padrino o madrina, N, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y el que recibe el sacramento responde, amén, así sea, o yo lo creo verdaderamente. Los efectos de este sacramento son muchos, pero fundamentalmente son estos 5. Nos hace hijos de Dios más fuertemente que con el bautismo. Nos une a Cristo, nos hace una sola cosa con Cristo. La confirmación, en tercer lugar, nos concede los dones del Espíritu Santo. Después nos une a la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, a todos los cristianos en el mundo, es decir, en esta tierra, en el cielo y en el purgatorio. Y por último, nos concede una ayuda particular para ser testigos de Cristo. Esto quiere decir que nos hace capaces de defender nuestra fe con fortaleza y de transmitir a los demás, sobre todo mediante el ejemplo, un ejemplo de coherencia cristiana. El sacramento de la confirmación tiene, igual que el bautismo, otra característica más, otro efecto más. Imprime una señal en el alma, la marca como propiedad de Dios mediante el carácter. También el bautismo lo tiene. El carácter bautismal y el carácter de la confirmación no se pierden nunca, son indelebles. Y por eso estos 2 sacramentos no se reciben más que una vez, no se repiten. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implea superna gratia, quae tu creasti et ora
Dextre Dei tu digitus, turrite promissum Patris, sermone didans futura. Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmas perpeti. Nostem rebelas longius, pacemque nobis protimus, doctores sic te previo,